Saludos, que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre Jesucristo sea con todos aquellos que nos están escuchando y con todos aquellos que en algún momento van a ver este video. El día viernes 19 de junio, esto es hace unos 2-3 días, tuvimos en el canal de YouTube radio, de acuerdo a la forma en que Dios nos está guiando, y en ese día oramos por sanidad y por liberación, y el tema fue que Dios nos está dando una enseñanza acerca de la autoridad del creyente y que íbamos a enseñarlo. Llegó el momento de dejar esta enseñanza que Dios en su misericordia nos entregó para el cuerpo del Señor Jesucristo, para su iglesia. Como lo recibido del Señor de gracia, lo entregamos de gracia. Sabemos que Él constituyó ministerios y también dio dones y repartió a cada uno como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo hablé esto hace un par de días y oramos, dije que iba a traer esta enseñanza, y acá la tenemos, la cual vamos a titular La autoridad del creyente, y le puse un subtítulo: Desechemos la falsa humildad. Y la motivación de esto fue básicamente la necesidad de muchísima gente, en la que yo fui a la presencia de mi Padre que está en los cielos, trayéndole justamente esta necesidad de tanta gente que necesita liberación, necesita sanidad, que el pueblo del Señor está enfermo, está atribulado. Hay muchos que se sienten oprimidos, no saben cómo salir, son honestos, genuinos, se nota que son sinceros. Y Dios mío, cómo ayudar a tu pueblo, cómo ayudar a que ellos puedan reconocer y entender lo que tú les has dado. Y de ahí, en la presencia del Señor, nació esta enseñanza, la autoridad del creyente. Adelanté algunos versículos en este programa de radio del día viernes 19 de junio, hace unos días, y pues les dije a los hermanos o a la gente que escuchó de que íbamos a orar para que justamente lo que nosotros hemos recibido del Señor y lo practicamos, lo ponemos por obra, no es para solamente unos cuantos, sino es para todos aquellos que creen. Y quise hacerlo así, de esa manera, para dar un ejemplo. Y pues muchos fueron libertados y sanados. Muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, con la evidencia bíblica que está escrita. Nunca habían hablado en lengua extraña y empezaron a hablar en lengua extraña, y el fruto de eso fue una total libertad, total paz y total liberación. O sea, allí vemos que fue una obra del Espíritu de Dios, y justamente quiero hablar de eso, de la autoridad del creyente. Está dada por las obras y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestro nombre o por nuestra piedad o porque nosotros seamos dignos, por así decirlo, sino porque Él lo hizo. Y Él lo hizo pensando en su pueblo, en su cuerpo, y de eso vamos a hablar, que la iglesia, pues todo el mundo, si hacemos una encuesta, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La novia de Cristo. Pero como hemos enseñado más de 100 enseñanzas, yo pensaba que sabía algo, y de verdad no sabía nada, hasta que el Señor me dijo: no sabes nada. Si quieres saber, tienes que hacerte ignorante para que llegues a tener la sabiduría que desciende del cielo, la cual primeramente es pura, luego pacífica, sin incertidumbre ni hipocresía, y se siembra en paz para aquellos que verdaderamente desean la paz. Y dedicada a esta enseñanza va a todos los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo que han sido tocados y renacidos por la palabra de Dios, que ya sea que por la boca de que les habla o porque alguien también les habló la palabra, ustedes renacieron de esa simiente incorruptible. Y esta es la enseñanza que quiero dar, la autoridad del creyente. Y como dije, ese día que oramos, estaba dando un ejemplo práctico y vimos muchos testimonios. Quiero leer uno. Me escribieron hace un día.
un día atrás. Dice, Dios le bendiga. No sé cómo empezar. Me llamo María del Carmen Sánchez Rubio. Tengo 32 años, estoy casada y tengo 3 hijos. Vivo en Tijuana, Baja California, México. Le doy gracias al Señor de que ya hace más de un año llegué a un video donde usted enseñaba con la palabra de Dios el atavío de la mujer. Y de ahí fui a más enseñanzas como el video de Nadie os engañe, y me sorprendí con tantas respuestas que encontré de muchas preguntas que me hacía. Quisiera contarle tantas cosas que han pasado, pero le platicaré la más reciente. Me aparté por tiempo de leer y orar por cosas que me han pasado, en especial por no encajar en donde me congregaba. Pero acabo de escuchar el último radio que está en YouTube, donde oraron por sanación y liberación, y con fe en el Señor, y pidiéndole ser libre de toda duda, salió espuma de mi boca y sentí la presencia del Señor Todopoderoso. Quisiera ser parte del grupo de hermanos que se unen en oración. No sé cómo, pero anhelo desde hace mucho. Le mando un fuerte abrazo y saludo a usted y a su familia. Dios los siga bendiciendo. Esta es una hermana, 32 años, de México. Y este es el testimonio de ella, de una de tantos, que a miles de kilómetros recibieron liberación, sanidad y fueron llenas del Espíritu Santo. Llegó el momento, pues, de entregar esta enseñanza para todos aquellos niños, aquellos que se hacen como niños y que creen la palabra de Dios tal y cual. Para ellos va dedicado esta enseñanza. Y para aquel que tenga oídos para oír, sea bienaventurado también, porque estamos enseñando la palabra del Señor y vamos a remitirnos en primer lugar a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir a lo que Él dijo para poner ese fundamento. Él dijo, como lo dije esa vez en la radio, leí Juan 14, verso 11, dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, yo soy en el Padre. Quiere decir, yo existo, yo soy en el Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, y ahí viene subrayado, ya empieza el tema, la autoridad de aquel que cree, del creyente. De cierto, doblemente lo dice. Está queriendo hacer un énfasis que lo que va a decir en las palabras siguientes que va a hablar, pues tengamos mucho cuidado como oímos. De cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, yo soy en el Padre, yo salí del Padre y ahora voy al Padre. Y por esa razón es que harán obras mayores que yo, las que yo hice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque Él estaba con sus discípulos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo repite doblemente, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiero recordar también pues la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Por ejemplo, ese pasaje muy conocido donde, no sé dónde está, creo que está en Mateo capítulo 16, vamos a ver, ese pasaje muy conocido donde el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ustedes ya saben lo que les contestaron algunos de los profetas, Juan que resucitado, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Es un pasaje muy conocido, hemos enseñado este pasaje muchas veces, en que el Señor le dice a Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de el conocimiento de quién soy yo, de la fe en saber quién soy yo, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, en esta enseñanza titulada La autoridad del creyente, esta enseñanza está ligada a dos cosas: la autoridad que tenemos en el Señor Jesús
pero esa autoridad es sobre algo. O sea, la autoridad no es, digamos, para hacer lo que queremos. La autoridad que Dios nos ha dado está ligada a combatir el reino de las tinieblas. El ladrón vino para robar, matar y destruir. ¿Cómo destruye? De muchas formas. En el último libro de Apocalipsis vemos que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ustedes ya saben el testimonio de Job. Dios mismo dio testimonio a Job y Dios le dijo: tú has hecho que pues le venga todos estos males a Job siendo él inocente. O sea que pasaron cosas en el mundo espiritual que Job no entendía, pero Dios en su bendita misericordia le explicó a Job lo que había pasado en los primeros capítulos del libro de Job, cosas que él no entendía. Lo que quiero decir y enseñar en esta hora es que esta enseñanza tiene que ver con la autoridad que un hijo de Dios, una hija de Dios tiene contra el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas trae división, trae enfermedad, trae ataduras, trae opresión, trae muerte, trae separación, trae pobreza, trae miseria, trae todo eso. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Y cómo va a venir esa vida? Pues el Señor dejó sus instrucciones. Entonces Él dijo lo que dijo aquí. Él dijo en Mateo 16, verso 19, le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno de Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, te daré la autoridad, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad que el Señor dio a los creyentes. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, porque ahí donde el Señor dijo que allí nos parece a nosotros que tenemos vida eterna, pues vayamos a esas Escrituras. Y en Marcos capítulo 16, cuando el Señor Jesús les reprocha su incredulidad. Acuérdense que el Señor se les aparece a los 11 mismos, estando aún sentados en la mesa. Esto está en Marcos 16, 14. A los 11, y les reprocha una cosa: su incredulidad. ¿Por qué el Señor reprocha su incredulidad en primer lugar y hace énfasis en eso? Porque justamente Él acababa de recibir toda potestad en los cielos y en la tierra para delegarla a su cuerpo, que es su iglesia, para que la obra redentora pues se cumpla, para que el diseño y el propósito divino se cumpla. Pero Él necesita que su cuerpo, que sus miembros, el cual es la cabeza, Él pueda ejecutar, mejor dicho, todo lo que se había planeado, pero lo va a hacer a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que le reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este mensaje es para los que creen, para la autoridad, para conocer y saber con toda seguridad qué clase de autoridad el Señor ha dado a su iglesia, a los creyentes. Él les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, vamos a subrayar eso, creer. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, los que creen, número uno, las señales o la evidencia de un creyente en el Señor Jesucristo es que nos volvemos soldados, nos volvemos guerreros
contra las tinieblas. Por eso el Señor dice, Él nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Somos leal sacerdocio, somos linaje escogido, real nación santa, somos un pueblo adquirido, pero con un solo propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, la motivación de esta enseñanza nació en una petición al Señor para poder enseñar a la iglesia, a su cuerpo, a la esposa, a la novia del Cordero. Pero quiero enfatizar ahora, ya no como esposa, ya no como novia, si bien es cierto, la iglesia es su novia, la esposa, la esposada, es linaje escogido, es real sacerdocio, todo eso, pero quiero ahora en esta enseñanza usar el término bíblico del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, de los cuales el Señor es la cabeza. Esa enseñanza está tan manipulada, tan gastada de escucharse, que cuando uno es realista y honesto, pues no se ve en el cuerpo de Cristo que se está ejercitando esa autoridad. Por eso que estamos leyendo las Escrituras. Él dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, número 1, echarán fuera demonios. O sea que hay mucha gente que me ha escrito, muchísima gente que son sinceros, los veo que son sinceros y dicen, yo quiero arrepentirme, yo quiero bautizarme, yo creo en el Señor, pero me cuesta luchar contra el pecado, contra el mal. Y yo veo esa necesidad en el corazón genuino de esta gente que nos escribe, estos hermanos y hermanas, y esa necesidad hizo que, Señor, ¿qué es lo que hay con esto? El Señor me entregó esta enseñanza para darla a su cuerpo, y es que cada uno de nosotros tenemos que saber quiénes somos en Él y la autoridad que tenemos los que creemos. Es una mentira, más otra mentira, son mentiras del diablo a través de pensamientos, a través de argumentos, a través de temores, a través de dudas que al final anulan que tú seas un creyente, que hagas las obras que Él hizo y aún mayores. Es una falsa humildad pensar que nosotros no somos dignos. O sea, pensar que no somos dignos es decirle a Dios en su cara, no te creo. Cuando Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores. Ni siquiera Él dijo, el que se conozca toda la Biblia de memoria, el que se sepa toda la doctrina que he enseñado, el que sepa toda la hermenéutica y todas las historias y entienda todo. Ni siquiera dijo eso el Señor eso. Estamos hablando del que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que si alguno quiere discutir acerca de que las lenguas no son para ahora, pues entonces arranque esta página, arranque 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y 14, arranque eso, arranque Isaías. Pero para aquellos que creen y son humildes, pues esta es la verdad, las palabras del Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas glosas, nuevo lenguaje. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. O sea, hay una inmunidad ante el veneno, ante las plagas, ante las pestes, ante los virus. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hemos visto que el Señor hoy no tenemos la capacidad de estar físicamente para orar por alguien, pero a la distancia, como el centurión, cuando le dijo al Señor solamente di la palabra, hemos visto al Señor obrar sanidad y milagros a la distancia. Quiere decir que se cumple lo que Él dijo en Juan capítulo 14, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores. Todo lo que pidan al Padre, yo lo haré, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él respalda su palabra. Entonces, estamos hablando la autoridad del creyente, del que cree, y estas son las señales que van a seguir a los que creen.
Entonces, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Dios, hay mucha enfermedad, hay mucha opresión, pero el Señor está diciendo que los que creen tenemos autoridad para echar fuera los espíritus malos, que son los demonios, para poner las manos sobre los enfermos y para que se sanen, y para creer y estar inmunes ante toda plaga y ante toda cosa mortífera. Y si viene a un demonio, una serpiente, un escorpión, vamos a pisarlos, como está escrito en la palabra de Dios. He aquí os doy potestad, les doy exousia, autoridad y poder y dunamis sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, esa palabra es la palabra del Señor. Entonces, estamos enseñando la autoridad del creyente, porque ejemplos les hemos dado en que nosotros hemos ejercitado esa palabra y muchísima gente ha sido sanada y libertada con evidencias bíblicas de lo que está escrito. Y dice la palabra de Dios, de muchos salían espíritus inmundos echando espumarajos, y de muchos salían gritando, y muchos eran sanados. Y estamos viendo muchos testimonios de la verdad de lo que Él dijo, de que el que en mí cree, estas señales seguirán a los que creen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó pues a su lugar de gloria, de majestad y de honra. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dicen Hebreos. Y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando. ¿Qué cosa? La palabra con las señales que le seguían. O sea, ellos salieron a predicar lo que el Señor mandó a hablar, y el Señor escuchó la palabra de Él y Él confirmaba. Esa palabra confirmando es la número 950 en la concordancia Strong, que es bebaío, bebaío. ¿Qué significa? Bebaío, la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué señales? Las que hemos dicho, las que mencionó él en el versículo 18. Bebaío es la palabra confirmando, que significa afirmando, asegurando, respaldando. Él respalda, Él confirma el testimonio de Dios, como una vez oraron los discípulos cuando fueron perseguidos, y Él decía, Señor, danos que con todo denuedo, con toda confianza, con toda boldness, con toda seguridad, hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano, como la mano del Señor extendida es el Espíritu de Él que lo envía desde el cielo. Es la suministración del Espíritu de Jesucristo desde el cielo sobre la tierra. Por eso Él dice, les conviene que yo me siente en mi lugar, porque de ahí contemplo toda la tierra y voy a enviar mi Espíritu Santo y me seréis mártires, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Pero cuando el Señor dijo lo que dijo, Él tenía en su mente el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el que estaba en la mente del Señor Jesús. El evangelio que está escrito, no el que se está viendo ahora. El evangelio en la mente del Señor es este que está acá. Vayan y prediquen a todos. Yo voy a confirmar mi palabra, y no con pues aceptar a Jesús en tu corazoncito y sigue viviendo en tus pecados. No, el evangelio es arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, bautízate, y cuando el Señor ve ese corazón arrepentido, perdona, lava con su sangre, lo redime y le da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el poder de Dios, como le dijo el Señor a su pueblo. No les toca saber el cronos y el kairo a ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires, me seréis testigos para predicar. Y entonces, cuando en la mente del Señor Él dijo, vayan, Él estaba viendo esto. Él estaba viendo demonios que salían de las personas. Él estaba viendo personas libertadas del cautiverio del enemigo. Estaba viendo personas libres de asma, libres de ansiedad, libres de opresión, libres de espíritus inmundos, libres de cáncer, libres de sida, libres de toda opresión satánica, de todo espíritu de acusación y de condenación. Él estaba viendo eso. Y dice que Él confirmaba, afirmaba, aseguraba y respaldaba la palabra de Él dicha por sus apóstoles. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando la autoridad del creyente, la autoridad que tú tienes si crees. Entonces, el Señor lo dijo claramente. Ahora,
Vamos a ver la misión que les dio, por ejemplo, a los 12, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, la autoridad del creyente. Esto es lo que el Señor les dio a los 12. Quiero apurarme un poquito para avanzar porque se puede hacer larga la enseñanza. Ustedes pueden leerlo, por favor. Como siempre les aconsejo, ustedes lean ustedes mismos la Biblia. No lean el pedacito, lean todo. Lean todo el capítulo 10. Cuando el Señor llama a sus discípulos, dice la palabra de Dios que les dio autoridad, número 1, sobre los demonios. Ahí lo dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Espíritus inmundos igual demonios. Pueden decirlo sin ningún temor a equivocarse. Para que los echasen fuera. O sea que en primer lugar, a los espíritus inmundos de los demonios, pues cuando están allí en una persona, solamente hay un propósito. Solamente hay una orden. Solamente hay un tema, una obra que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a una persona con espíritus inmundos. Hay una sola cosa que tenemos que hacer. La autoridad que Dios nos dio es para una sola cosa, para echarlos fuera. Miren lo que dice. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los demonios, o sea, sobre los espíritus inmundos, para una cosa. Para algo les dio autoridad, solamente para algo. Para que los echasen fuera. Y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A veces, yo en mi propia vida, y también estaba conversando con mi hijo, él aprendió también esta lección hace poco, que a veces nosotros estamos indagando mucho qué tipo de espíritu es, qué maldición generacional, que habrá pecado aquí, que habrá pecado allá. Y lo que ha hecho eso en nosotros es atrasarnos, porque no lo sabemos todo. O sea, no podemos... si bien es cierto, los dones del discernimiento de espíritu son benditos, dados por Dios y son necesarios, pero muchas veces nos limita, porque no todos tenemos pues los 9 dones del Espíritu Santo. O sea que no a todos se nos da el don de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de sanidades. Pero la palabra de Dios dice que la autoridad que se le dio al creyente es para echar fuera los espíritus inmundos. Eso lo dijo el Señor mismo con sus labios en Marcos capítulo 16, de verso 15 al 18. El que en mí cree las obras que yo hago, dijo en Juan 14 y en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. No es para los apóstoles, pero estamos viendo aquí que cuando Él llama a 12, les dio autoridad sobre los espíritus para echarlos fuera, para eso. O sea, a veces hacemos también como el Señor hizo, cómo te llamas, y empezamos un diálogo para discernir bien al demonio que está medio escondido. Y sí, el Señor nos guía por su espíritu para discernir y con autoridad, sabiendo bien cómo es la cosa, el espíritu se siente descubierto y sale gritando. Es verdad, pero queremos ir al principio más fundamental. No se necesita si tienes fe. Los nombres de los 12, y bueno, y ahí empezó. Primero Simón, luego Andrés su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y en esas instrucciones les dijo, predicad. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quién iba a echar fuera los demonios? Pues los discípulos. Entonces, si ustedes siguen leyendo allí, pues ellos fueron, predicaron, y luego cuando regresan, ellos les dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ustedes ya conocen la historia. El Señor les dice, no se gocen de que los demonios se sujetan, sino alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ese es un pasaje en el que el Señor encomienda a sus discípulos y les da la autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 10, del 1 a la misión de los 70. ¿Dónde está esa? Lucas 10, me equivoqué aquí, ese apunte es Lucas 10, no Mateo 10. Lucas 10, allí vemos
luego que después que envía a los 12, después vamos a ver la autoridad que les da a los que creían en él. Y ahí está en Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. O sea, quiere decir que él no solo designó a 12 para enviarlos, sino que también designó a otros 70. La palabra apóstol en la Biblia es apostolos, que significa enviados. Si estos 70 no son enviados, no son apóstoles, entonces no sé qué son. O sea que alguno puede querer discutir conmigo, pero según la palabra de Dios dice que él designó a otros a quienes envió. Esa palabra enviar es enviado, y ahí viene la palabra apóstol. O sea, el Señor no solamente tuvo los 12, Él tuvo los 12 para que siempre estuvieran con Él. Como Él dijo, ustedes siempre han estado conmigo en todas mis tribulaciones, por eso también yo les asigno un reino para que ustedes juzguen a las 12 tribus de Israel. Pero hubieron más apóstoles, más enviados de parte del Señor, y aquí estamos leyéndolo. O sea, ustedes tienen que someterse, al igual que yo, a lo que está escrito. El Señor llama, designa y envía a 70 más, y les dice de 2 en 2 que vayan a toda ciudad a donde él iba a ir, y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, el campo y la cosecha es muchísima, pero los obreros son muy pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, porque no todos nos reciben. Dice, comed lo que os pongan delante, y dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, el reino se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, versículo 16. A los 70 que él envió, él les dijo, a los que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando ahí está el pasaje, cuando ellos dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor le da autoridad a sus discípulos y le dice que yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera, los discípulos, los 70 vienen y les dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa palabra sujetan es la palabra upotageo, que significa colocar abajo, un rango bajo, o someter o a obedecer. O sea, en otras palabras, que la autoridad del creyente es superior a la de los demonios, que tienen como un rango bajo, que están colocados abajo y están sometidos. Entonces ellos se alegraron, y ya ustedes saben lo que le dijo el Señor. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, que significa exousia, que es autoridad. Les doy autoridad de hollar, pisar serpientes y escorpiones. O sea, los demonios, los espíritus inmundos, el Señor también los llama como sinónimo, reptiles, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza. Esa palabra fuerza es dunamis. Hay una diferencia entre exousia y dunamis. Hay una diferencia entre autoridad y poder. Hay mucha gente que tiene autoridad porque está escrito en la palabra, pero no hay dunamis, no hay un verdadero poder para que se manifieste lo que se tiene que manifestar. Y el Señor no solamente da la autoridad por medio de su palabra, sino que también da poder para que eso se realice. Y hay un ejemplo famoso de que le sirve al policía parar el tráfico con su placa de policía, su sombrero y su uniforme. Sí, la policía para el tráfico, se pone en el medio y para todo el tráfico, para camiones. Eso es verdad.
pero es porque la gente está sometida a la autoridad y los ciudadanos pues quieren guardar la ley. Pero acuérdense que en el reino de las tinieblas el ladrón y todos sus demonios quieren destruir, matar, dividir, enfermar y desgraciar a la gente. O sea que ellos no se someten. Entonces no basta tener una exousia, decir alto, sino que el policía tiene que tener poder para detener a uno que no quiere. Por eso tiene una pistola, y si la pistola no detiene, hace un llamado y traen a todo el ejército si es posible, pero detienen a ese camión que quiere venir a destruir todo. En otras palabras, no solamente se necesita exousia, sino se necesita poder. Y ese es el tema de nosotros en esta hora, que el Señor no solamente nos dio exousia, autoridad delegada, sino que nos dio dunamis, que es verdadero poder para que verdaderamente los demonios salgan. Y por eso leímos ese testimonio en el principio, porque Pablo mismo decía: las palabras que yo les hablo, el evangelio que les he predicado, no ha sido con palabras humanas, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada, afirmada en sabiduría humana, porque cualquiera puede hablar. Cualquiera puede echar fuera demonios, pero en realidad no sale nada. Cualquiera puede orar por los enfermos no se sanan. Cualquiera puede orar para que el Señor derrame su Espíritu Santo, como también aquel mago Simón que dijo: hoy les doy plata para que yo también, que cualquiera que ponga las manos venga el Espíritu Santo. Y ya ustedes saben la historia. Pero le dijo: estás pero en hiel de amargura y en una prisión oscura, arrepiéntete. Porque piensas que el don de Dios, el dorea de Dios, se obtiene con dinero por hacer algo. El don de Dios es bendito y le pertenece a Él. Y de arriba Él lo derrama. Entonces se tiene que ver la autoridad en la exousia, pero se tiene que ver el dunamis. Y en esta enseñanza estamos aquí claramente enseñando que el que quiere tener exousia y dunamis, pues tiene que creer al Señor Jesús, tiene que creer lo que Él dijo como un niño. Entonces ahí vemos que el Señor les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, todo dunamis del enemigo, y nada os dañará. Así que subrayen: creyentes del Señor Jesucristo, hijos e hijas del Señor Jesús que han estado atribulados, no tengas miedo. El Señor te ha dado autoridad y te ha dado el poder real. Si es que tú llegas a creerle a Él, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Y tienes que saber también lo que dijo aquí, y lo voy a subrayar yo mismo en mi Biblia, y dice: nada os dañará. Me interesa subrayar esto a mí mismo. Dice: nada os dañará. O sea que no le tengas miedo, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. ¿Se dan cuenta? Los espíritus inmundos son demonios. Ahí lo dice: Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo: no se gocen de que los espíritus, está hablando de espíritus inmundos, se sujetan. Entonces, continuando la autoridad que tenemos como creyentes, quiero ir a Efesios capítulo 1, y son dos oraciones que hizo Pablo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Si hay unas oraciones inspiradas por el Espíritu de Dios, son las oraciones que están en la palabra de Dios. Hay dos oraciones que hizo Pablo, y en las dos oraciones el propósito o la petición de Pablo, si podemos resumirla, es para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros del cuerpo se den cuenta de la autoridad y el dunamis, de la exousia y el dunamis que tienen, porque sin esa autoridad y sin ese poder real, el reino de los cielos es como que no se hubiera acercado, porque Dios tiene que respaldar su evangelio y su palabra con señales, milagros y prodigios. Y ya vamos a hablar también en algún momento, espero que no se me pase el detalle de lo importante que es reconocer esta verdad, aunque el Señor va a juzgar a aquellos que también echaban fuera demonios en su nombre, pero eran hacedores de maldad. O sea, ¿por qué? Porque
es importante la verdad en toda su plenitud. La suma de tu palabra es verdad y por eso estamos enseñando 2 oraciones del apóstol en Efesios. La primera oración está en capítulo 1, versos del 17 al 23 y la segunda oración capítulo 3 del 14 al 21. En estas 2 oraciones, y voy a leer aquí lo que él oró. Él decía que por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, en otras palabras, han creído, son creyentes, y de vuestro amor para con todos los santos. Fe y amor tienen que ir juntos. Por eso que los que echaban fuera demonios, el Señor les dijo alguna vez, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Y ustedes saben la historia de Mateo 25. Dios separa a los cabritos de las ovejas y la diferencia hay porque unos tenían amor y otros no. Eso es todo. Entonces no es suficiente tener fe. Estamos hablando en esta enseñanza de la fe de los creyentes, la autoridad de los creyentes, gloria a Dios, pero tengo que ser equilibrado. Es la fe y el amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y esta es la oración que hacía el apóstol. ¿Por qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Dios te ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de lo que Él nos ha entregado como herencia. O sea, en otras palabras, para que entendamos, para que se nos ilumine qué es lo que Dios nos ha entregado como una herencia a nosotros. Por eso oraba. Y cuál la eminentemente, o sea, la supereminente grandeza, o sea, super es algo grande. Supereminente es más grande y todavía dice de la grandeza. O sea, en otras palabras, está triplicando algo poderosísimo. ¿Qué estaba hablando Pablo? Él estaba hablando lo que dijo el Señor Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él ya se fue a su lugar de honor. Quiere decir que esa palabra está vigente hoy en el 2020 y hemos visto la gloria de Dios y somos testigos de muchísimos testimonios de lo que el Señor ha hecho a 8,000 kilómetros de distancia cuando hemos orado. Y Él respaldó su palabra. Cuando hemos orado en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesús, y se lo pedimos al Padre, y le dijimos, Padre, en tu nombre, entonces pasaron milagros y sanidades. Y esto que estamos enseñando no es para nosotros solamente, es para ustedes como creyentes. Y estamos enseñando la oración de Pablo, que él oraba a Dios para que el pueblo del Señor entienda la grandeza del poder para con nosotros los que creemos. Subrayado. Según la operación del poder de su fuerza, del dunamis, el poder de su fortaleza. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en el corazón de Dios. Si no, toda la obra que Él hizo hubiera sido en vano. Porque Él dijo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando Él dijo, este evangelio del reino será predicado, estaba hablando de este evangelio, que cuando se predica el arrepentimiento, el perdón de pecados, el bautismo del Espíritu Santo, se tiene que ver lo que el Señor dijo que iba a hacer. Él tiene que confirmar su palabra con señales, milagros y prodigios. Ese es el Evangelio del Espíritu Santo. Ustedes me han escuchado enseñar y predicar acerca de la santidad, del arrepentimiento, de la verdadera cosmología de la tierra. Pero llegó la hora, Iglesia del Señor Jesucristo, que te levantes como un gigante, como el cuerpo de Jesucristo, que se convierte como un gigante, como una reunión de piedras vivas que se convierte como un gigante, como un edificio inmenso, y comenzar a caminar sobre la tierra para que el evangelio que Él dijo que iba a ser predicado se ejecute. Pero eso es imposible que lo haga un solo hombre, un solo ministerio. Tiene que ser cada persona, cada creyente tiene que recibir esta verdad de darse cuenta
de lo que él oró, de que esta oración tiene que ser contestada, que Dios nos ilumine para que entendamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, o sea, sobre todo arcángel, sobre todo querubín, sobre todo arconte, sobre todo demonio, sobre todo principado, autoridad, sobre todo poder, sobre todo dunamis, sobre todo señorío y ¿saben qué? Sobre todo nombre. Por último, cualquiera que se llame ese ser espiritual racional, bueno, sobre ese también, cualquiera que sea su nombre y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, en esta era, en este aión, sino también en la eternidad. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. El Señor le dio a la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que quiere decir. Yo leí muchas versiones y acá tengo la versión Dios habla hoy, por ejemplo, de estos versículos. Dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. O sea que Dios sometió a los pies del Señor Jesús todo. Y a Cristo mismo Dios lo dio como cabeza del cuerpo. A la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, y a que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. O sea que esta palabra, lo que está diciendo, está claro aquí, que Pablo oraba para que entendamos el tremendo poder que hay en el cuerpo de Cristo, donde el cuerpo está incompleto sin la cabeza. Jesús es la cabeza del cuerpo y el cuerpo recibió toda la plenitud del Señor Jesucristo. Por eso dice, sometió todas las cosas bajo los pies. Dios sometió todo bajo los pies de Jesucristo. Y Jesucristo está sentado esperando que todo sea puesto por estrado de sus pies. Como dice el apóstol, y el Señor aplastará en breve a Satanás y los pondrá bajo sus pies, dice la palabra del Señor. O sea que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que eres tú, los creyentes, tú eres las piernas y los pies sobre la cual el Señor está aplastando toda la fuerza del enemigo. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, yo tengo aquí este dibujo. Este es un cuerpo humano. Y este cuerpo humano, pues acá están los pies. Créanme, aquí hay algo raro. Este es un cuerpo prácticamente decapitado. Lo que la palabra de Dios dice que el Señor, Pablo oraba para que el cuerpo de Cristo entienda que el cuerpo de Cristo está completo cuando la cabeza, que es Cristo, está en su sitio. Recién esto se convierte en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y Él le dio plenitud de todo. Dios lo puso al Señor Jesús como cabeza del cuerpo. La cabeza y el cuerpo es una unidad. Entonces, por eso que estamos diciendo de que Pablo oraba para que recibiéramos. Y miren otra oración, el mismo libro de carta, Efesios, capítulo 3, verso 14. Volví a orar y él dijo, por esta causa doblo mis rodillas. Otra oración que hizo el apóstol. Miren lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, las riquezas habla de cosas grandes, hermosas, preciosas, poderosas. Riquezas de su gloria, de su potencia, de su luz, de su poder. Dice para que oraba, para que Dios les dé de esa riqueza de su gloria, para que sean fortalecidos con poder, con dunamis, con real, poder real. ¿Por qué? En el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que en otras palabras, si nosotros no creemos que Jesucristo habita en nuestros corazones, pues no vamos a estar llenos de la plenitud de Dios. Porque de acuerdo a las Escrituras, cerca de ti está la palabra, el Logos. El Logos se hizo carne, el Logos es Dios. Dios hecho carne. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. El Logos se hizo carne. El Logos se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y allí está sentado. Pero la oración de Pablo es para que desechemos toda falsa humildad que el enemigo está engañando a su iglesia y está haciendo que su iglesia esté caminando en este mundo arrastrándose moribunda, en debilidad, mientras los demonios están aprovechando, acusando, condenando, haciéndoles pecar, cuando el Señor dice, no, tú tienes autoridad, tú tienes exousia y tienes poder, tienes dunamis para echar fuera a los demonios. ¿Quiénes son los que tienen esa autoridad? Los que creen. Y Pablo oraba para que, dice, para que habite Cristo. El Señor Jesucristo tiene que habitar por la fe. Tienes que creer que habita en vuestro corazón, adentro de ti. ¿Quién habita dentro de ti? Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, o sea, enraizados y cimentados en un fundamento. ¿De qué? En amor. Así es como tú vas a saber que el Señor Jesús habita en ti. Dios es amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amor de Dios cubre los pecados de tu hermano. El adversario, el diablo, Satanás, lo que hace es acusar. Su naturaleza es el acusador, el adversario. Tú quieres discernir qué espíritu te está hablando a tu mente. Si hay un pensamiento de acusación, de murmuración, de falso testimonio, de detracción, de sembrar discordia entre tus hermanos, de separarlos, pues ese espíritu es de Satanás. Si tú quieres saber qué espíritu te gobierna, fíjate qué está produciendo, qué pensamiento te está entrando en la cabeza. Uno de separar, de dividir, de acusar, ser adversario, pues estás en el reino de las tinieblas. Porque cuando Cristo habita, dice que es en amor. Y cuando estás lleno de amor, lo que tú haces es cubrir las faltas de tu hermano. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Si tu hermano pecó contra ti, entonces perdónale y cúbrelo con tu amor, con tu oración, y no estés difamando, no estés maldiciendo y no estés siendo un mutilador del cuerpo de Cristo. Tú quieres saber si estás en amor, pues ahí lo dice. Quieres tener el poder de Dios real y verdadero, que se note que estás echando fuera a los demonios y que Dios respalde eso. Pues ahí la oración de Pablo, él decía que oraba para que verdaderamente ustedes sepan que Cristo habita en ustedes, dice, en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los que están apartados, separados y consagrados y viviendo en santidad, apartados del mundo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones del amor del Señor Jesucristo. Hay 4 dimensiones. Nosotros solamente podemos ver 3 dimensiones. La lineal, o sea, largo, ancho y alto. No podemos ver más que 3, pero el amor de Dios tiene 4 dimensiones. Y dice, y de conocer
nuevamente, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y cuando conozcamos ese amor y vivamos y andemos en amor, entonces ustedes van a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esa palabra como que pues puede parecer hasta herejía para algunos que no entienden lo que estamos hablando, lo que está escrito. Que si tú tienes la capacidad de entender el amor de Dios y vivir en ese amor, el Señor te dice que las obras que yo hago Él las hará y aún mayores. Quita la falsa humildad de tu vida, que a Dios no le gusta el amor fingido ni la hipocresía la aborrece. Porque pues los fornicarios, los cobardes, los idólatras, los sodomitas y todos van a tener su parte en el lago de fuego junto con todos los hipócritas, dice la palabra del Señor. Así que quita la falsa humildad, no te conviene a ti ni a nosotros, porque el cuerpo de Cristo te necesita, tu familia te necesita, tus hijos te necesitan, el vecino endemoniado te necesita para que tú vayas y le digas: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y conviértete, y ese demonio que tienes ahí en el nombre de Jesús sal fuera. Y ya, o sea, el reino de los cielos tiene que manifestarse, porque Él dijo que al final de los tiempos este evangelio será predicado. O sea, esto está garantizado de que va a pasar. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 20. Y así termina su oración. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no unas cuantas, todas las cosas, mucho más abundantemente. O sea, mucho es bastante. Pero dice mucho más. Más es aumenta. De lo que pedimos o entendemos. Ni siquiera Dios dice, aunque no entiendas, si estás lleno del conocimiento del amor de Dios y vives en amor, tienes fe, pero no es suficiente. La fe obra por el amor. Cuando estás lleno de fe y crees, suceden milagros, es verdad, pero el Señor te va a juzgar también al final. Así que no te conviene solamente tener fe para echar fuera demonios. Lo que te conviene es tener fe para echar fuera demonios, pero te conviene actuar en amor. Pero estamos hablando ahora de la autoridad y del poder de creyente en esta enseñanza específicamente, pero quiero balancearla con la verdad, porque en honor a la verdad, esa es la verdad. Tiene que ser completo y balanceado. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos, lo que creemos que sabemos y le pedimos a Dios. Aún eso, dice, aún todo eso, dice aquel que es poderoso, al Dios altísimo, aunque no entendamos, dice, o entendemos, Él obre mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, y escucha bien y subráyalo, según el dunamis, el poder que actúa, ¿en dónde? En la cabeza. O sea, es como que somos tan humildes, ¿no? Si este es Cristo, acá está el Señor, Cristo Jesús, ¿no? Dice, el poder que actúa, no, en Cristo, Él es el que lo hace. Él es el Señor. O sea, que cortamos la cabeza del Señor aquí, como si no tuviera otra vez el cuerpo ahí. Eso es lo que estamos haciendo. No, dice la palabra del Señor, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros, en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin la cabeza no hay nada. O sea, un cuerpo no es cuerpo sin la cabeza. El poder actúa en nosotros. Y miren lo que dice. A Él sea en la iglesia, subrayen. A Él, al Señor Jesucristo, al Dios Altísimo, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En el cuerpo. O sea, la gloria de Él se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos enseñando a la autoridad del creyente que debemos desechar toda falsa humildad. Y vamos a hablar ahora ejemplos bien prácticos que los voy a mencionar. Ustedes pueden leerlo en
En Hechos capítulo 5, cuando el Señor resucita, la palabra de Dios dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y Dios hacía milagros extraordinarios también por las manos de Pablo. Voy a leer Hechos capítulo 5. Ese poder que actuaba en Pedro, en el hombre, en un miembro del cuerpo de Cristo. Dice Hechos 5 del 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían, subrayado, los que creían, los creyentes en el Señor aumentaban mucho más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, debemos de dejar la falsa humildad. Lo que sanaba a los enfermos era la cercanía al cuerpo de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es miembro del cuerpo de Jesucristo. O sea que, hermanos, cuando el cuerpo camina con la cabeza puesta. O sea, no estamos separados. Entonces, esa falsa humildad, hermano, ore por mí, pastor, ore por mí, por favor. Empieza a renovarte, hermano. Si tú crees en el Señor Jesucristo y te has arrepentido y has nacido de nuevo, tú tienes la exousia y el dunamis para echar fuera demonios. No lo digo yo, estamos viéndolo por las Escrituras. Eso es lo que pasaba con Pedro, la sombra de él. Dice, y aún las ciudades traían a muchos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ya vimos por la palabra de Dios que los espíritus inmundos son demonios. O sea que los demonios atormentan. Entonces muchos me han escrito, hermano, no sé qué hacer, en las noches me atacan, siento que me dan cosas para beber y yo me despierto y siento una pesadez, siento amargura. Los demonios atacan y atormentan con condenación, con acusación de que Dios no te perdona, de que ya no eres una hija de Dios, que no estás bautizado, y si no te bautizado te fuiste al infierno. Acuérdate, ¿cómo saber que es un demonio el que te habla? Porque el demonio o los espíritus inmundos tienen una característica de su padre, el Satanás: acusador. Él acusa, te condena. Un simple discernimiento. Toda persona que te hable o todo pensamiento que te venga que acusa a un ser humano no viene de Dios. Porque el Señor dijo, yo no vine para condenar, yo vine para salvar. Ese es por un lado. Le voy a leer otro ejemplo de lo que pasaba en Hechos capítulo 19, versículo 10, 11 y 12. Así continuó por espacio de 2 años, y está hablando de Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, escuchen, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol? ¿Qué es lo que la gente oía? Ahí está, léanlo ustedes. Hechos 19, verso 10. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué Dios hacía milagros extraordinarios por mano, no de Jesús de Nazaret? Él subió a la diestra y se sentó en su majestad. Lo hacía por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba la palabra del Señor Jesús y el Señor Jesús respaldaba, confirmaba y afirmaba la palabra de él, predicada por el apóstol, por el siervo, por el discípulo, por el creyente. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien interesante esto. Pero algunos de los judíos exorcistas, o sea que habían unos exorcistas allí, y quiero leer, creo que escribí aquí la definición.
de lo que significa exorcistas. Bueno, en el griego es la misma palabra, exorcistas, uno que conjura o que invoca conjuros para echar fuera a demonios. Entonces, miren lo que dice, es interesante este paréntesis. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Acuérdense que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba la palabra que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba las palabras del Señor Jesús. Ahí está, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Pues ahí lo dice, usaron el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sobre los demoniados, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Los demonios saben quiénes somos. Dios respalda a sus hijos, a los que hemos nacido de nuevo, a los santos y fieles, están en Cristo Jesús, a los que creen en Él. Estas señales seguirán a los que creen, y los que creen viven en amor y obedecen. Como lo he dicho muchas veces, no es posible creer sin un verdadero arrepentimiento, y no se puede tener un verdadero arrepentimiento si no hay fe. La fe y las obras trabajan juntas. La fe sin obras es como un cuerpo, un cuerpo sin espíritu, está muerto. Abraham fue justificado por las obras, dice la palabra de Dios. Entonces, léanlo en Santiago capítulo 2, me parece. Y para ir terminando, lo que estamos leyendo es la autoridad del creyente. Entonces, vamos a ver que la herencia que actúa en nosotros, según lo que hemos leído en las oraciones de Pablo, en el capítulo 1 de Efesios y el capítulo 3, lo que Pablo básicamente oraba en términos más sencillos, lo que Pablo oraba en esas dos oraciones es que le pedía a Dios: Dios mío, que los creyentes que forman tu cuerpo se den cuenta de que ellos son miembros de todo un cuerpo completo, pero el cuerpo estás tú como la cabeza. Quiere decir que ellos son parte de la cabeza. El cuerpo es parte de la cabeza, es parte del cuerpo, y el cuerpo es parte de la cabeza. La cabeza y el cuerpo, todo es el cuerpo de Cristo. Entonces, algunas personas se escandalizan y no llegan a comprender esta verdad, porque sí, es verdad. Da miedo, da temor, porque ¿cómo se te ocurre decir que nosotros somos las piernas y las manos del cuerpo y que somos prácticamente el cuerpo de Cristo? Sí, pues somos el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros, un solo cuerpo, pero esa verdad el diablo la tiene desde el infierno bien atacada. ¿Por qué? Porque no hay manifestación del dunamis de Dios mientras ese conocimiento no venga a morar en nuestros corazones, de que Cristo habita en nuestro corazón por la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, caminemos como el cuerpo de Cristo, haciendo las obras que Él dijo que podíamos hacer. Eso lo dijo el Señor, y no este hombre que habla. Son las palabras del Señor Jesucristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo me sentaré en mi lugar de honor, derramaré mi espíritu, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en los días finales este evangelio va a verse predicado como yo lo dije, y yo voy a confirmar como yo lo dije. Así que, pueblo de Dios, empieza a despertar, empieza a reconocer la autoridad que Dios te ha dado. Y deja eso de creer que no, a mí no. Eso no le agrada a Dios. Eso es hipocresía, eso es falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tú le estás diciendo a Dios que no es verdad lo que está diciendo. Entonces, la herencia que actúa en nosotros, los que creemos,
Esa es la oración de Pablo. Padre, que se den cuenta la herencia que tú has dado a tu pueblo, para que esa herencia la vivan, la ejecuten y digan: el reino de los cielos se ha acercado, echo fuera a los demonios, sé sano en el nombre de Jesús, sé libertado de tu cárcel en el nombre de Jesús. Pues la única forma de que eso se produzca es que si tú tienes ese conocimiento. Por eso que no es fácil, por eso que Pablo oraba, porque eso solamente Dios puede entregarte eso. De otra manera el diablo te va a acusar pensando: ay, este hermano está diciendo que es como Cristo, se está haciendo Cristo. Y viene el diablo y causa ese temor, ¿no? Haciéndote pensar eso, cuando la palabra de Dios dice claramente lo que Él dijo. Estas señales se irán a los que creen en mí. Y vamos a ver ahora por las Escrituras cómo se ejecuta esa palabra. Ustedes ya saben la fe del centurión. Yo les aconsejo que lean Mateo 8 del 5 al 13, cuando el Señor Jesús le dijo a todos: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión le dijo al Señor: solamente di la palabra, di la palabra. Yo creo que tú tienes autoridad. Entonces vamos a ir a ver, quiero leer un pasaje más para confirmar cómo el Señor actuaba. Pedro, ¿se acuerdan del paralítico? Pedro dijo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, en el nombre de Jesucristo, o sea, cuando él levanta al cojo de nacimiento, dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y él le toma la mano. ¿Quién le toma la mano? Fue Pedro. Levántate y anda. Pedro fue el que le tomó la mano y dijo: levántate y anda. Pero le dijo en el nombre de Jesucristo. Cuando él dijo en el nombre de Jesucristo en Hechos 4:10, lo que estaba diciendo en el nombre de él, o sea, con el respaldo de él, con la confirmación de él, con lo que él está asegurando que va a hacer, con la confirmación de él. Y entonces dice: el hombre se paró. Ahora vamos a ir para ir acabando esta enseñanza. Quiero ir cerrando con ese pasaje de Marcos capítulo 11, la ejecución de esta palabra. Marcos capítulo 11. Dice, lean toda la historia, por favor, todo el capítulo. Lean todo el contexto. Cuando el Señor entra en Jerusalén, cuando Él entra en Jerusalén, luego se va, ya se anochecía y se fue a Betania a descansar. Y al día siguiente, cuando pues salieron, tuvo hambre, ya conocen la historia. No era tiempo de higos, pero el Señor quería comer. Vio una higuera con hojas y no tenía nada. El Señor le dijo: nunca más. Vamos a ver cómo es que actúa la fe para que produzcan sanidades, milagros y para que los demonios salgan fuera. Aquí está cómo lo hacía el Señor. Cuando Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores. Todo lo que pidan al Padre, Él lo hará. Fíjense, aquí Él está enseñando cómo lo hace Él. Entonces Él le dice a una higuera: pues sécate, nadie más coma fruto de ti. Si el Señor le dice a una planta: nadie más coma fruto, es que esa planta no iba a producir nunca más fruto. Y para que nunca más pues produzca fruto, pues se tenía que morirse. Se secó en 24 horas. Y el Señor llega de nuevo y pasando por la mañana, dice verso 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, en primer lugar, el Señor le habló a un árbol. Le habló. Los espíritus inmundos son demonios. Algunos dicen, cuando enseñan, los demonios son como personas sin cuerpo. Son como personalidades o personas sin cuerpo. Son feos, tienen caras raras, algunas veces los han visto, pero en otras palabras, no tienen cuerpo. Buscan dónde morar. Entonces, Dios le habló a la tempestad.
Dios le habló a la planta, Dios le hablaba a los demonios que estaban en las personas, no sé si los vería, pues él tenía don de discernimiento, pero le hablaba a las personas que estaban endemoniadas y veía el espíritu inmundo en el espíritu y les echaba fuera los demonios y se manifestaban. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que hablaba. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener y ejercitar la autoridad y el poder? ¿Cómo ejercitar la exousia y el dunamis? La autoridad delegada, pero también el poder real que produzca el temblor, que habla a las rocas, que los demonios griten y salgan y que la persona sienta libertad. Eso es dunamis. ¿Cómo? El Señor dio el ejemplo. Dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, no solamente a Pedro. Pedro es el que hizo la pregunta, como siempre. Pedro, pues, lo han acusado a Pedro de todo. Pero Pedro fue una bendición porque él es el que, pues, llevaba los golpes, pero él es el que se metió a caminar en el agua. Él es el que hablaba. Él es el que cortó la oreja al Malco. Cometió errores Pedrito, pero al final de cuentas fue a Pedrito que Dios se cogió para que apacentara a su pueblo. Respondió Jesús, les dijo a todos: tened fe en Dios. Número 1, el que cree en mí. ¿Quién es el Señor Jesús? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano altísimo, el único Dios soberano, uno solo, un solo trono establecido y uno solo sentado. Hay uno solo. Tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, miren, subrayado, cualquiera es cualquiera. Por eso es que aclaro en el capítulo 25 de Mateo, cuando pues junta a los de la derecha y de la izquierda y los separa unos de otros. Señor, en tu nombre hicimos milagros y todo eso. Echamos fuera demonios, no los conozco, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no tenían amor, hacedores de maldad. Pero él no negaba que eran unos cualquiera echando fuera demonios en su nombre. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que hablare, que confesare, que declarare, que hable, que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, pues pides, hablas, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y dice: y cuando estéis orando, está hablando del mismo tema. Él no terminó de enseñar a los discípulos cómo es que ese árbol fue tocado por el poder de Dios de tal manera que se secó. Fue algo visible, algo palpable, algo que se podía ver. Fue un poder real que secó el árbol. Y el Señor les dio el secreto: cualquiera que dijere, que hable, quítate y échate en el mar. O sea, el Señor en otro pasaje dijo: esto, lo de la higuera, lo sorprende. Cualquiera, y le da un ejemplo mayor que un árbol, un monte. Si tú le dices a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudas, si tienes la capacidad de decir eso sin dudar, ese monte se mueve. Fue literal lo que le dijo el Señor. Él sabía que era muy difícil que un hombre podía decir: pues monte, quítate y échate. ¿Cuál sería el propósito? Lo que el Señor estaba diciendo era literal. Si Dios en su bendita voluntad en los últimos tiempos le da la gana de mover un monte, porque está escrito también que los montes huirán, que las islas desaparecerán, y eso está escrito y eso va a pasar, y que si eso va a ser hecho y actuado por el cuerpo de Cristo, pues gloria a Dios, porque está escrito: cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Pero tienes que creer. Pero cuando ores, perdona
si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto está ligado. O sea, ¿cómo actúa la fe? Es creerle, tener fe en Él, en lo que Él dijo. ¿Qué dijo Él? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Créele. Entonces echa fuera a los demonios. Él dijo, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero está lejos, estoy orando por teléfono, por internet, por WhatsApp o por cualquiera que sea el medio, o estás llamándolo y tienes que orar por una necesidad, pues cree, porque Él dijo, las obras que yo hago Él las hará y aún mayores hará. Porque yo estoy en mi trono sentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los principios divinos para que se produzca el dunamis de Dios, para que el reino de los cielos sea bendito y sea glorificado el nombre del Señor verdaderamente por su iglesia, por el cuerpo de Cristo, que eres tú, que son los creyentes. La autoridad del creyente. Número 1, desecha la falsa humildad. Cree lo que Él dijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, las hará y aún mayores. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Vayan, resuciten los muertos. Limpien los leprosos. ¿Quién lo iba a hacer? Pedro lo tomó la mano. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Entonces, son los creyentes. Pero el Señor dio algo aquí importante. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero cuando ores, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces, querido pueblo de Dios, estamos aquí para enseñar la verdad. Estamos aquí enseñando la autoridad del creyente. ¿Por qué nació esta enseñanza? Pues por una necesidad de pedirle al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué enseñamos? Señor, hay tanta necesidad. Y el Señor entrega esta oración, enseñanza para el cuerpo de Cristo. El que en Él cree, si tú crees, toma lugar y posición en el reino del Señor. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo, pero la cabeza está unida al cuerpo. La cabeza se mueve junto con el cuerpo, no están separados. Que Cristo Jesús habite por la fe en ti, para que estés lleno de la plenitud del amor de Dios. Lleno de la plenitud de Dios, actúa en amor, ora por amor, ora por compasión, ora por misericordia, y el Señor va a respaldar. Porque Él dijo que cualquiera que dijera y tuviera una fe de montes, está bien, eso está bueno, si tú crees será hecho, pero ¿sabes qué? Pero cuando tú estés pidiendo, asegúrate que tu corazón esté limpio, de que tú perdones a tu hermano, de que tú cubras la falta de tu hermano, porque la fe obra por el amor. Solamente cuando estás lleno de amor y de compasión, entonces la plenitud de Dios está allí para sanar. Pablo entendió eso, créeme, Pablo soportó, fue apedreado, arrastrado casi muerto. 40 azotes menos uno, como 5 veces creo. Náufrago, vigilias, hambres, persecuciones, peligros de afuera y de adentro, peligros entre falsos hermanos, por hambre, por desnudez, como derribado pero no destruido, perseguido pero no desamparado, criticado, de todo. Créeme, Pablo, cuando se despedía de los hermanos, dice la Biblia, se abrazaban y lloraban. Ese hombre tenía amor, tenía misericordia, porque él estaba preparado para irse con el Señor, pero él dijo, pero me quedo por causa de ustedes, pero yo estoy listo para irme, porque para mí el vivir es morir es ganancia, pero me quedo porque por causa de ustedes, dijo el apóstol Pablo. El Señor sabe
que si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes y no tenemos amor, de nada nos sirve. Pero en esta enseñanza estamos enseñando cómo echar fuera a los demonios, cómo sanar a los enfermos, pero quiero equilibrar la enseñanza, pero hazlo con amor. Pero el principio divino es creer lo que Él dijo. Vayan y prediquen, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, y cuando hables la palabra, ora con confianza, porque no es tu poder. El poder actúa en ti. O sea, no te preocupes, no te traumatices, no tengas temor, los demonios te acusan para que el poder no fluya. Ay, que se cree Cristo, esa es una de las favoritas del diablo. No, yo soy un pecador, yo soy un hombre. No, toda la gloria del Señor, falsa humildad, los demonios contentos porque no hay poder, no hay dunamis. Hermanos y hermanas, de Él, por Él y para Él es toda la gloria. El que no entendió eso, pues no entendió nada entonces. O sea, si Pedro, Pablo y los discípulos no entendieron eso, no entendieron nada. Quiero terminar con esta verdad y con esta realidad que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando los discípulos estaban discutiendo, ya conocen la historia, tomó un niño, lo puso en medio y tomándole su brazo le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Juan le respondió: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Imagínese un hombre que echaba fuera demonios y se ve que los echaba fuera y no los seguía. Imagínese que no seguir al Señor Jesús. O sea, si no sigues al Señor Jesús, pues no tienes nada. Y se lo prohibimos, dice, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro. Y esa palabra milagro en el griego es dunamis. Y eso es lo que estamos hablando. El Señor nos ha dado exousia y dunamis, autoridad y poder, fuerza. Y esa palabra milagro aquí en esta versión, o sea, en esta porción de Marcos 9:39, dice: no hay ninguno que haga dunamis o milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. O sea, en otras palabras, no pongas tropiezo a aquel que no necesariamente te sigue en tu entendimiento y en tu doctrina, porque el Señor dijo bien claramente: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay muchos que se han metido en problemas porque se han metido a difamar y a criticar a siervo ajeno, pero ya llegará el día en que el Señor, el juez de todos, pues juzgará a cada uno y seremos juzgados cada uno de nosotros. Así que mi recomendación a todos aquellos que pues están juzgando a otros que no siguen lo que necesariamente ellos dicen, predican o practican, tengan mucho cuidado. Así que les dejo esta enseñanza con el Señor, a ustedes, con Él y en Él hemos hablado, le damos a Él toda la gloria y espero que sean bendecidos y puedan ejercitar la autoridad, la exousia y el dunamis que Dios ha dado a todos aquellos que creen, porque es tiempo que su pueblo se levante como un cuerpo y comience a caminar en esta tierra haciendo lo que Él dijo: obedecerle a Él, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Bendiciones.